presencia de ruido S3, el cual indica una disfunción ventricular izquierda, probablemente puede ser producido por un infarto, y disminución de la diuresis, que estaríamos hablando ya en un shock y una exploración abdominal patológica, ¿no? ¿Qué exámenes nosotros, después de haber ya diagnosticado, hacer el examen clínico, vamos a requerir algunas pruebas complementarias? Una radiografía de tórax para ver la silueta cardíaca, las líneas de Carli, un electrocardiograma si estamos viendo un infarto agudo miocardio, una insuficiencia cardíaca, gasometría arterial como estasia y hipoxia con retención de CO2, y las pruebas de laboratorio, creatinquinasa y troponinas para descartar el infarto agudo miocardio. Esto ya hemos hablado en una clase. Los niveles de péptido natriurético atrial, que nos indica que puede haber una insuficiencia cardíaca y puede ser de origen cardiogénico. Una ecografía transtorácica, que es importante para ver cómo está el corazón, y aparentemente el gol estándar es el cateterismo cardíaco derecho para ver cómo está la cuña, el enclavamiento de la arteria pulmonar. Es importante nosotros ver las características de rayos X cuando nosotros sacamos una radiografía y tenemos que ver cuál es la diferencia entre el edema pulmonar cardiogénico y el no cardiogénico, ¿no? Aquí nosotros observamos la diferencia, características de la radiografía, edema cardiogénico y no cardiogénico. El tamaño del corazón en el edema cardiogénico está aumentado y en el no cardiogénico está normal. Este es importante ver. Distribución vascular en el edema cardiogénico está aumentado o invertido y en el edema no cardiogénico está normal o menor de lo normal. Esto es una clave, la distribución del edema para diferenciar fácilmente una radiografía. Es en el cardiogénico central y simétrico, en alas de mariposa, y en el edema no cardiogénico parcheado, y lo más característico es de origen periférico. Ya estamos diagnosticando cuál es la diferencia y también el compromiso pleural. Vamos a encontrar derrame pleural en edema cardiogénico y en el edema no cardiogénico no, difícilmente. Las líneas septales, que vamos a ver las líneas de Carling, en el edema cardiogénico vamos a encontrar, y en el edema no cardiogénico no va a haber las líneas B de Carling. Broncograma aéreo en el edema cardiogénico no, y en el edema no cardiogénico sí. Acá vamos a observar en una placa radiográfica lo importante de las líneas de Carling. Estas son las líneas A de Carling, que tiene de 2 a 6 centímetros, así que se dirigen hacia el ilio. Y las líneas B en la base, a 2 centímetros, la perpendicular a la pleura. Esta es la característica que nosotros vamos a ver, y además ustedes están viendo un ensanchamiento del corazón y el edema está en alas de mariposa. Y acá vemos un edema cardiogénico, vemos las líneas de Carling, las B y las A también. Acá observamos las líneas A y también puede haber un pequeño derrame pleural, ¿no? Y el ensanchamiento del corazón de la silueta cardíaca. Entonces es un origen cardiogénico. Observamos un edema no cardiogénico, no vemos derrame. Ahí observamos en parches, sobre todo periférico, conjunto, no es en ala de mariposa. Entonces es la diferencia radiológica entre ambos. Vemos también por altura, los edemas agudo pulmonar por altura que ya se conversó, es de origen no cardiogénico, y vemos una tomografía igual, con unos broncogramas aéreos, que es también una de las características de un edema agudo por altura. Acá observamos también un edema agudo no cardiogénico. Y una importante también, aparte de la radiografía y la tomografía que nos indican para ver si es de origen cardiogénico y no cardiogénico, tenemos que echar de mano a una ecografía. En la ecografía vamos a ver las líneas A. Ustedes ven las líneas que son transversales, son líneas A. Cuando ustedes no observan las líneas B, es que no hay un edema pulmonar. Si vemos las líneas B ahí en
cometa, vamos a observar que está congestionado el pulmón. Entonces, en vez que venga la radiografía, tomar una tomografía, rápidamente podemos hacer un diagnóstico con la ecografía. También es importante en todo paciente que hay sospecha hacer un electrocardiograma, puede ser de origen cardíaco. Acá vemos una elevación del 2, 3 ABF, es un infarto agudo miocardio de cara inferior, ¿no? Que probablemente sea complicado con lateral alta. Entonces, nos preguntamos si tenemos una sospecha de edema agudo pulmonar. Ya sabemos, dividimos en dos, si es de origen cardiogénico o no cardiogénico. Y hacemos la historia clínica, la exploración con la analítica correspondiente, como hemos comentado, le tomamos su troponina, CPK y observamos y un hemograma completo, ¿no? Y si es de origen no cardiogénico, tenemos que sospechar una infección pulmonar, aspiración, había una leucocitosis en el hemograma, pancreatitis, ya sabemos, amilasa, lipasa le pedimos, o una peritonitis. Cuando generalmente estas peritonitis hacen sepsis, shock séptico, hacen un edema, un distrés, lo que nosotros conocemos respiratorio. Y para diferenciar, sacamos el ProNP, es menor de 100. Entonces estamos en un frente a un edema no cardiogénico. Y en edema agudo pulmonar cardiogénico, puede ser una insuficiencia cardíaca o un infarto agudo, miocardio, incurtación, el ruido S3, elevación de las troponinas CPK, y si sospechamos una insuficiencia cardíaca también mayor de 500, un ProNP. En la radiografía de tórax ya hemos comentado que es una silueta cardíaca en el origen no cardiogénico normal, un infiltrado periférico parchado, no hay pregunta de examen, no va a haber líneas de B de Carley. Sin embargo, en el cardiogénico, en la radiografía de tórax, la silueta cardíaca y el perículo vascular está aumentado. El infiltrado pulmonar es central en alas de mariposa y van a encontrar las líneas B y la A de Caroley. Dentro de la ecocardiografía, que es un análisis para diferenciar también, vemos en el edema pulmonar no cardiogénico que está normal. Y en el cardiogénico sí va a haber un aumento de las cavidades, tanto derechas o izquierda, lo más común, pues, del lado izquierda, ¿no? ¿Qué hacemos una vez ya hemos hecho la historia clínica, los exámenes de laboratorio, ya hemos diagnosticado? Nos toca manejar. Uno, soporte cardiopulmonar, oxígeno. En estos pacientes están ávidos por el oxígeno, alto flujo. Y fármacos broncodilatadores. Si no alcanzamos, como hemos comentado ya en la oxigenoterapia, tenemos que poner ventilación no invasiva, ¿no? Disminución de la presión venocapilar con el fin de disminuir la congestión mediante fármacos. ¿Qué fármacos? Vamos a ir enseguida. El tratamiento de las enfermedades desencadenantes del cuadro, tenemos que ver si pues por una congestión, por falla de bomba, o generalmente nosotros vemos cuando tienen pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis y han viajado y no se han realizado 2 días, ellos también vienen con un edema agudo pulmonar. ¿Y cuáles son las medidas generales? Por ejemplo, una posición semisentado. Estos no te van a tolerar la ortopnea. Así que todo paciente con edema agudo pulmonar semisentado. Por supuesto, la monitorización para ver cómo está el EKG, la saturación, la presión, las funciones vitales. Oxinoterapia de acuerdo al requerimiento. Si este paciente pierde la conciencia, ya saben que tenemos que hacer una intubación y poner a ventilación mecánica. Vía periférica, sondaje urinario para ver cómo va, porque nosotros vamos a poner furosemida y vamos a tener que cuantificar. Y si no está orinando bien y está en shock, tiene que ir a diálisis, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento farmacológico? Lo más importante, si toda esta función, su función renal está bien, diuréticos de asa. Y claro, tenemos que monitorizar con la presión venosa capilar, tenemos que monitorizar cómo va la presión y tenemos que dar, podemos dar, el afuro se mide un bolo de 40 a 80 miligramos, ¿no? O 0,5 a 1 miligramos por kilo. Se puede repetir eso de 10 a 15 minutos, por lo regular damos en infusión nosotros. Y otro que
medicamento importante son nitratos, pero dependiendo de la presión arterial. Si la presión está por debajo de 90, la presión sistólica, no dar, ¿no? No dar. Morfina. También podemos dar, porque tiene un efecto vasodilatador endovenoso, disminuye la precarga y la poscarga. Es un tocolítico que disminuye la ansiedad y el consumo de oxígeno. Podemos dar dosis inicial de 3 miligramos hasta 5 miligramos, ¿no? Podemos repartir de 5 a 10 si está con dolor. Fármacos inotropos positivos, dependiente si hay una insuficiencia cardíaca, podemos dar dobutamina y en caso que requiera, si no alcanzamos la oxigenación, si no alcanzamos, necesitamos dispositivos de alto flujo y si hay pérdida de sensorio, podemos dar ventilación mecánica. Tenemos el algoritmo, que ya todo lo que hemos mencionado es un resumen, eh, evaluar de la historia clínica, hacemos la analítica, la bioquímica, todo y descartamos qué cosa es. Tenemos que hacer como las medidas generales que hemos visto, posición semisentado y oxígeno, que sature 90-92, sea con mascarilla, sea con ventilación mecánica, ¿no? Y si hay factores precipitantes de arritmias, controlar la arritmia. Si hay infecciones, dar antibióticos inmediatamente. Y si tiene anemia, se dice lo más importante, mayor de 7 gramos de hemoglobina, se puede hacer la transfusión, si es menor, transfusión. Si hay una crisis hipertensiva que puede ser desencadenante, controla la presión. Entonces, vemos si la presión arterial sistólica es mayor de 100, podemos dar nitroglicerina, no en pacientes chocados. Furosemida también, ¿no? Morfina, como ya hemos mencionado, y el tratamiento de arritmia. Si es inferior a 100, tenemos que hacer una monitorización invasiva, catéter de Swan-Ganz, u otro monitor que puede ser un pico, un bilileo, y dar oxigenoterapia e intubación precoz. Ese paciente se está chocando. Podemos empezar con vasopresores. Esta lámina todavía no la cambia. Noradrenalina es en primera elección, segunda elección, vasopresina, tercera elección, adrenalina, y si hay falla de bomba, dobutamina. Bien, si persiste, se agrava la hipotensión por debajo de 80, tenemos que ver el manejo de shock cardiogénico con otros medicamentos y balón de contrapulsación, etcétera, que eso pues ya lleva una gran mortalidad. En estos casos de si la tensión arterial mayor de 100, a pesar que hemos dado todos los fármacos, nitroglicerina, furosemida, si hay buena respuesta, tratamiento de mantenimiento y bueno, tanto dietético, diurético y ECA, ¿no? Y si persiste la insuficiencia cardíaca con tensión arterial estable, podemos dar vasodilatadores como son nitroprusiato y diuréticos de asa. Bien, entonces lo más importante que se lleven es, tenemos que diferenciar cardiogénico, no cardiogénico, hacer el examen clínico, pedir los exámenes complementarios, sobre todo si sospechamos de un infarto, troponina, CPK, MB y ProNP. Con eso vamos a diferenciar fácilmente qué es de origen cardiogénico o no cardiogénico y damos el tratamiento respectivo. Muy bien, en aras del tiempo hemos terminado. Los próximos días, el lunes, el martes, vamos a dar el examen. El martes. Hasta este punto. ¿Alguna observación, preguntas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor. Ya, parece que han descansado. Entonces, buenas noches y nos vemos en el examen.